Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate, Nueva York, hoy lunes, lluvioso aquí en nuestra área. Saludamos en el chat que siempre está activo. Elisandra Cuevas dice buenos días. Veridania Recio, buenos días familia, bendecido día para todos. Y ahora le vamos, Oscar, a dar la bienvenida, los buenos días a un amigo de la casa que está aquí como invitado. Con él se puede hablar de todos los temas, desde la política, la comunidad, la educación, de todo se puede hablar con el secretario general del partido Frente Amplio en la ciudad de Nueva York, profesor Marino Mejía. Buenos días, Marino, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la gentileza de la invitación. Como siempre, me siento como en mi casa y estoy a la disposición de responder las inquietudes que salen de estas voces de experiencia del hermano Oscar y esa bella dama que nos acompaña. Gracias nueva vez por la invitación. Don Marino, gracias. ¿Sabe qué, don Marino? El fin de semana estuve como dando vuelta atrás a la página y pensando, y veo como que la figura de nuestro prócer, Juan Pablo Duarte, se ha ido como diluyendo en el tiempo, como que los dominicanos no cargamos a esa figura que es lo más grande que yo puedo, que para mí, que existe en la República Dominicana. Se ha ido perdiendo como en el tiempo esa figura. ¿Qué cree usted al respecto? Te acompaño completamente en esa visión, porque si hay un personaje de nuestra historia, el más brillante, entiendo yo, es Juan Pablo Duarte. Sin embargo, ha habido un proceso de distorsión de lo que significa el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Hoy en día hay una corriente negativa por demás que entiende a Duarte como la más genuina expresión del sentimiento antihaitiano, la más genuina expresión de ese rancio nacionalismo, pero nacionalista frente a los haitianos. Y si bien es cierto que hay una serie de cuestiones importantes que resolver respecto a migración, pero no solamente de los haitianos, porque la humanidad es itinerante desde hace mucho tiempo. Y la tendencia del ser humano es desplazarse hacia aquella zona donde entiende que mejoran sus condiciones de vida y de trabajo. Entonces, Duarte es, a nuestro humilde entender, no solamente un pensamiento político valeroso, pero Duarte es un estilo de vida. Duarte es un genuino representante de la anticorrupción. Ya sabemos el enorme trabajo y el enorme mensaje que hay en ese rendimiento de cuentas que hizo Juan Pablo Duarte, del más mínimo centavo que cayó en su mano. Duarte es un ícono del sentimiento de la honestidad, la moralidad y la familiaridad con el sentido más elevado que uno puede entender. Duarte es un pensamiento que hoy en día, si bien es cierto que se ha distorsionado por el accionar de una serie de entidades políticas comunitarias que nos parece ser que no van a entender lo que es Juan Pablo Duarte, pero no cabe duda que es la llama que da energía a un sentimiento realmente dominicanista, entendido a la altura de las circunstancias políticas actuales. Creo que es doloroso, pero las personas que sentimos el Duarte real, tenemos que seguir luchando, enfrentando estas desviaciones en relación al pensamiento de Duarte. Lo que yo sé que la figura de Duarte es enarbolada
por diferentes sectores bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, Joaquín Balaguer lo llamó el Cristo de la libertad. Y otros lo han llamado como la figura máxima del racismo y el antihaitianismo en la República Dominicana. Y uno de los problemas que tenemos es que Duarte escribió muy poco sobre su pensamiento, o casi nada. La mayoría de las cosas que tenemos sobre Duarte son cosas, por ejemplo, que la hermana de él, que escribió, creo que fue Rosa Duarte, que la que escribió sobre él. Disculpa, Oscar, que hace unos días vi a alguien que escribió, que dijo que no era cierto nada de eso, que Rosa Duarte no había escrito eso y que eso era una falacia. Bueno, puntos de vista. Entonces, pero el aspecto básico de la relación, como tú dices, nosotros podemos juzgar a Duarte por su actitud más que por lo que dijo. Y es el principio de la República. Es indudable que habían dos pensamientos. Uno, el duartiano, y otro, lo que representaba Pedro Santana. Tú podrías no explicarnos, porque muchas personas dicen que todas nuestras desgracias hasta el día de hoy fue que Pedro Santana ganó deportando a Duarte. ¿Cuáles eran los elementos básicos de la separación ideológica entre lo que proponía Pedro Santana y lo que proponía Duarte? Es una pregunta del 1,5 millones. Realmente se ha escrito muchas cosas con relación a Juan Pablo Duarte. Como hiciste mención, lo del Cristo de la Libertad, que creo que es lo más elevado de lo que no se debe decir de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte no era un santo. Juan Pablo Duarte era un hombre de carne y hueso, con virtudes y, por qué no, posibles pecados como ser humano. Y sin embargo, el que menos siguió el pensamiento de Juan Pablo Duarte fue Joaquín Antonio Balaguer Ricardo. Creo que ese esfuerzo patriótico, dominicanista, de Juan Pablo Duarte en forjar la República Dominicana, no la nación, porque ninguna persona funda una nación. La nación es un componente esencialmente cultural y viene desde lejos, comenzando por ejemplo por el idioma. No se puede decir que el idioma comenzó en 1844, no, eso viene de lejos, ¿verdad? Pero bien, creo que la diferencia esencial entre Pedro Santana y Duarte tenía una concepción republicana, un concepto de la patria que lo exhibió a través de ese intento de constitución que Duarte redactara. Mientras que Pedro Santana representa la antítesis del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Es tan así que no fusiló a Juan Pablo Duarte porque hubo la posibilidad de que Juan Pablo Duarte pues se fuera del país, lo sacaran del país, porque Santana fusiló casi todos los grandes patriotas de aquella época. Y eso es importante, la pregunta que tú haces, porque de ahí en adelante el intento de república y de fortalecimiento de la nación dominicana, iniciado por Juan Pablo Duarte y los trinitarios, porque no es un esfuerzo del solo, evidentemente, quedó trunco por la traición de Pedro Santana. Y de 1844 hasta el día de hoy, salvo episódicos momentos, ha reinado ese pensamiento en los lineamientos de Pedro Santana. Una entrega total. Él hizo una demostración inequívoca de traición a la patria el 18 de marzo de 1861, que se produce la anexión al país. Y Pedro Santana, desde 1844 hasta hoy, se ha reproducido en la cabeza de muchos dirigentes políticos. Para no ir más lejos, por ahí anda una organización dominicana que es que la genuina expresión de Juan Pablo Duarte. No, ustedes están representando el pensamiento de Pedro Santana, que sabemos cómo fue su comportamiento en materia política, en materia financiera, en materia
de la nación dominicana, y los ejemplos y los trabajos de Pedro Santana están ahí, y de los otros nuevos Pedro Santana que todavía existen. Creo que están haciendo un esfuerzo extraordinario por separarnos de esa ideología de Juan Pablo Duarte y seguir la ideología de Pedro Santana. De modo que agradezco infinitamente ese tipo de pregunta, Oscar, porque es el tipo de cosa que debe decirse a las nuevas generaciones para ver si retoña la verdadera ideología política de Juan Pablo Duarte. Claro está, ajustada a las nuevas circunstancias en que vive el pueblo y nación dominicana. Perdón, nosotros podríamos decir que esta nueva ley, la DNI, es una idea, es una ley dentro del pensamiento pedro santanista y antiduartiana. O sea, en el sentido de que es oligárquica, vertical, reduce los derechos de las personas. O sea, podríamos nosotros, haciendo una transportación en el tiempo y el espacio del pensamiento de Duarte en su inicio, con las tomas de decisiones de este gobierno o gobiernos anteriores, y nosotros podríamos decir lo que dijo García Márquez, que en el principio del mundo el diablo le ganó a Dios, se sentó allá y se está haciendo pasar por Dios cuando realmente gobierna el diablo. Nosotros podemos decir lo mismo con respecto a todos estos duartianistas de hoy día que utilizan la figura de Duarte, pero realmente son santanistas. Estoy absolutamente de acuerdo con esa línea de pensamiento. Y qué bueno que hablas de la ley 124, porque es lo que exactamente no se debe hacer. O sea, como ustedes saben, lo que no se debe hacer si realmente sigues el pensamiento duartiano. Lo que no se debe hacer si eres, ¿verdad?, una persona con un sentimiento político que se acerque a Juan Pablo Duarte. Anda un virus, apreciados compañeros y amigos, y ese virus parece ser que está afectando determinadas estructuras neuronales, porque ¿cómo puede pasar una ley con el contenido, rumbo y orientación de la ley 124, en donde se violan derechos fundamentales? Y lo triste de todo esto es que esa ley la aprobó todo el mundo, evidentemente haciendo la excepción de un diputado estrella como es el doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, que se molestó en leerla, en analizarla, en estudiarla, en buscar acopio de informaciones respecto a lo que se había hecho antes en relación a la estructuración de una ley que tenga que ver con el asunto de la seguridad del Estado. Si bien es cierto que todos los estados disponen de una estructura de inteligencia, de investigación, mecanismos ajustados a condiciones técnicos y legales que garanticen la secuencia de las acciones del Estado. No menos cierto es que hay un texto constitucional, hay bastante experiencia acumulada en el campo internacional de lo que ha pasado con algunos aparatos de seguridad, para que usted se haga con este mamotreto, en donde si le da la gana 4 o 5 agentes del DNI venir aquí y forzarnos a nosotros a que le demos informaciones y a cosas así por el estilo. Esto no lo entiendo, y muchísimo menos de un gobierno que está pretendiendo reelegirse y sabe que eso iba a traer una reacción. No simplemente por aquello de que toda acción se pone una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Esto ha sido de una magnitud mayor a las fuerzas que lo crearon.
Y es tan así que ya universidades, juristas, politólogos, ¿no?, cientistas sociales y parte religiosos están llevando a cabo un movimiento para que esta ley quede sin efecto y el presidente entienda que ahí la votó de FAO. Don Marino, ¿usted cree, a propósito de eso que usted dice, que esta ley, la aprobación de esta ley puede afectar las aspiraciones del presidente Abinader de volver a ganar las elecciones ahora el 19 de mayo de este año? Yo creo que no le suma. Yo creo que no le suma. Y lo que lo podría ayudar es que la oposición también lo aprobó. La oposición también lo aprobó. O sea, que no tienen calidad moral para decir ahora. Cuando hablo de la oposición, me refiero a la oposición básicamente de los partidos tradicionales, ¿verdad? Porque hubo una actitud correctísima de parte del presidente y diputado nacional Juan Dionisio. Pero me da la impresión de que ahí hubo algún tipo de sedimento en sentido, que surte un efecto en sentido contrario a lo que procura el partido de gobierno, porque así no se consigue reelección, es todo lo contrario. Vamos a especular, porque yo quiero pensar que a nosotros nos están dirigiendo personas que tienen, aunque sea un décimo de cerebro. O sea, tú apruebas una ley altamente controversial, vas a crear reacción, ha sido rechazada por todo el pueblo dominicano, pero tenemos 2 semanas hablando de eso. Es de lo único que se habla en la República Dominicana. Ya estamos a 2 semanas de las elecciones, a 3 semanas de las elecciones municipales, y nadie le está pasando balance a los 4 años de este gobierno. Entonces, es posible que el gobierno tenga, porque lo hemos visto todo esto, es posible que el gobierno tenga una logística electoral de crear muchos escándalos, independiente de lo que sea, donde, como en este caso particular, la oposición no puede decir nada porque fueron cómplices del presidente en la aprobación de esto. Pero se va a ver mucho, pero nosotros no le vamos a pasar factura al gobierno, simple y llanamente porque no estamos hablando de eso, ni la oposición está hablando de eso, ni está hablando nadie. ¿Tú crees que eso es posible dentro de una práctica, de una táctica electoral del gobierno para que no se hable de la deuda, no se hable de la inflación, no se hable de todas aquellas cosas que si comenzamos a investigar, tú te preguntas, un momento, ¿dónde fueron los 30 mil millones de dólares que se cogieron prestados? Y analizar, que la gente tenga oportunidad de analizar el daño que eso le ha hecho al país. Es posible que haya un elemento de eso, ¿no? Desviacionista. Para restarle importancia y para quitarle el ojo avisor a temas como lo que tú has señalado, Oscar. Es posible. Pero también veo que la procesión se le puede ir por otro camino y no es necesariamente hacia el templo en donde ellos quieren llevarlo, porque si bien es cierto que hay otros temas importantísimos en materia de corrupción, en materia de fideicomiso, ¿verdad?, en materia de comportamiento de determinados funcionarios, etcétera, etcétera. No menos cierto es que la ley I-124, al producirse este desparrame de instituciones que tienen un peso específico en la voluntad política de un sector de la población, como son las iglesias, ¿verdad? Eso puede generar problemas. Si hubo una intención de desviar la atención de problemas de otra naturaleza, creo
que están usando un arma de doble pepunte. ¿Cuáles van a ser los resultados? Bueno, nunca nos hemos declarado como prestidigitador ni nada de eso, pero sí entiendo que el asunto va en la dirección de restar. Por cualquiera de los lados que se busque, va en la dirección de restar. Entonces, y es lo que plantea en tu inquietud, ¿cuál es el tipo de estrategia política electoral que se está llevando en el partido de gobierno? Y es que eso está en manos de profesionales que son profanos en esos menesteres. Entonces yo creo que eso tendrán ellos que revisar. Mientras tanto, nosotros seguimos con una actitud firme de crítica, no solamente ante la I-124, sino ante todas las leyes y proyectos de leyes que vayan en desmedro de lo que hemos alcanzado después de tantos años. ¿Usted cree que va a prosperar? La última vez que leí habían como 7 u 8 instancias que habían depositado en el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional esta ley, que ya fue aprobada por el Congreso, que ya fue también firmada por el presidente. ¿Cree que va a prosperar? Es muy importante decir que tú dices, por lo menos a mí se me estaba escapando. El Tribunal Constitucional, como ustedes saben, es la más alta instancia en donde se elevan las protestas en el sentido de cuando hay violación a precepto constitucional, lo que decía el Tribunal Constitucional. Yo creo firmemente que el Tribunal Constitucional va a tumbar esa ley. Lo que quiere decir que el Congreso va a tener que, forzosa y necesariamente, que legislar una ley que no violente derechos, que no violente la Constitución y que se aproxime a lo que podríamos llamar un Estado moderno. Pero yo estuve oyendo, y creo que fue el propio Juan Dionisio, que estoy diciendo que el primer paso no debe ser el Tribunal Constitucional, que debe ser la anulación de la ley por parte del presidente o del Congreso, porque el llevarla al Constitucional conllevaría que la ley va a ser efectiva como es hasta ahora, hasta que el Tribunal Constitucional emita una decisión. Y eso podría ser después de junio de este año. Mientras tanto, la posibilidad de que lo que pasó en Ocoa se siga repitiendo es posible durante todo este proceso electoral. Usted ve, porque yo te voy a decir lo siguiente, Juan Dionisio es la única mente brillante que yo estoy viendo ahí. ¿Cómo nosotros podemos calificar a este Congreso que tenemos hoy día? Por ejemplo, y es lo que yo estoy tratando de entender. Para nosotros es muy difícil entender lo que el gobierno está haciendo, a menos que no sea parte de una estrategia en la que también está la llamada oposición metido con ellos. Por ejemplo, si nosotros ponemos juntos la problemática de la senaduría de la capital, que parece una idiotez, el hecho de que desde febrero del año pasado se han instaurado a Leonel Fernández como el único potencial competidor del presidente de la República. O sea, todas estas cosas que están haciendo para mantener la desviación como escapismo, y como usted dice, restan, pero no suman. O sea, le pueden restar al gobierno, pero no le suman a nadie. Y puede ser que esa sea precisamente la estrategia. Buscar que no le sume a nadie, porque no hay a nadie a quien sumarle. Porque para eso trajeron a Moreno, para impedir que a quien se le sume sea Leonel Fernández, que sería el único potencial beneficiario de un descalabro del gobierno para que los votos van hacia allá. Sería esa más o menos la estrategia, pero para eso se necesita un acuerdo previsto entre Leonel Fernández y el gobierno de actual. ¿Usted ve una posibilidad? Estamos especulando, no estamos diciendo que eso es cierto. Estamos siempre bueno, tú sabes que la especulación es prácticamente un método. Tiene elementos que se acercan a esa reflexión. Yo creo que sí. Sin embargo, comenzando por donde comenzaste,
es una ley aprobada, es una ley publicada, y evidentemente el proceso de que se discuta esa objeción en las instancias del Tribunal Constitucional puede ser un proceso largo. Y sobre todo, si vienen la manera de cómo meter los pies para que el asunto tropiece y vengan una serie de elementos en el marco de la llamada táctica dilatoria. Eso puede darse, porque evidentemente nuestras instituciones, en la generalidad de los casos, actúan dentro de ese proceder, ¿no? Ahora bien, ¿qué está pasando? Ya estamos a la vuelta de unos días para las elecciones municipales. Los resultados de las elecciones municipales te dan a ti el mensaje, te llevan al paladar el sabor de por dónde irían las elecciones de mayo. Y desde esa perspectiva, creo que el gobierno y todos los partidos, sobre todo el gobierno que pretende quedarse, tiene que actuar con sigilo, tiene que actuar en función de esa realidad, porque fácilmente se le puede ir de las manos ese 70% que el presidente del PRM dice que va a obtener en los resultados de las elecciones municipales, con leyes como esa y la reacción que está causando la misma. Por lo que habría que ver en los días por venir cómo va a ser el comportamiento del Partido Revolucionario Moderno y de la misma oposición, porque hay suficiente caldo de cultivo para que este escándalo sea grande, lo que puede devenir en un tropiezo que genere heridas profundas en lo que respecta a los resultados electorales. ¿Usted cree que en toda esta maraña de cosas que están pasando a propósito de precisamente de esta ley y de otras muchas cosas, saldría gananciosa la candidata del Frente Amplio, María Teresa Cabrera? ¿Le ayudaría a captar más votantes? Y qué bueno que sale el nombre aquí de la candidata de lujo que tiene el país. María Teresa está ganando como quiera. Eso no estoy afirmando que va a ganar la presidencia, pero se está trabajando para eso. Y María Teresa fue la primera que dijo que esa ley violentaba los derechos. Y evidentemente su historial, su experiencia, su comportamiento, que es una persona que puede dar una vuelta a la redonda y no tiene cola que le pise. Es apodada como la reina del 4% por la lucha titánica que libró desde la instancia de la estructura de dirección de los maestros, que eso es lo que ella ha sido siempre. Creo que hay suficientes elementos para que María Teresa y el Frente Amplio salgamos gananciosos, y pretendemos hacer un papel airoso, porque no hay una razón para no votar por María Teresa. Vamos a ver qué va a pasar, pero todos estos acontecimientos favorecen significativamente el que una avalancha de votos se inclinen por María Teresa, sobre todo porque esa consigna, avanzar sin retroceso, lo que quiere decir, entre otras cosas, que Leonel no debe volver bajo ninguna circunstancia, porque es definitivamente una persona con seria deuda con el pueblo y nación dominicano en todos los renglones, en renglones de honestidad, en los renglones de
gobierno decente en los renglones de entrega del patrimonio dominicano a la plataforma empresarial y a los intereses foráneos. ¿Y qué salida nos queda? Votar por una mujer como María Teresa. De eso no cabe la menor duda. Marino, tú tienes una posición con respecto al problema haitiano que yo en muchas formas comparto. Pero la situación en Haití ahora aparentemente huele ya no a un desorden, a un caos total, sino a un caos, a una guerra civil dentro del caos. Porque aparentemente esta persona, el Philip, ha dicho que primero, ya todo el mundo dice que a Henry no le quedan 3 meses. La Fuerza Armada, o lo que haya de Fuerza Armada en Haití, le ha retirado su apoyo. Y ya Philip está hablando de tomar Puerto Príncipe. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál debe ser la respuesta o la posición de la República Dominicana con respecto a este nuevo teatro? Porque toda la posición de la República Dominicana cae porque no va a haber intervención extranjera. Los kenianos no va y no va nadie para allá. Lo que aparentemente había una dictadura, sí, o por lo menos una guerra civil. ¿Cuáles deben ser la posición de la República Dominicana con respecto a este nuevo teatro en la política haitiana? No cabe duda, Oscar, y los amigos que nos ven en la televisión y la destacada dama que nos acompaña, que el asunto es complicado. Hace mucho tiempo escribí un artículo que titulé El caos controlado, que es una metodología que han estado usando Occidente de generar conflictos para evitar el desarrollo institucional de gobiernos en donde tanto Estados Unidos y sus aliados tienen las miras puestas en sus bienes y riquezas, como es el caso de Haití. República Dominicana, si en Haití la cosa se pone peor, eso se refleja también en República Dominicana. Si se pone mejor, el principal ganancioso va a ser la República Dominicana. En ese sentido, creo que el gobierno dominicano debe actuar con mesura, debe actuar con inteligencia. Evidentemente le asiste el derecho de proteger sus fronteras y fortalecer sus leyes migratorias. Ahora bien, fortalecer sus leyes migratorias, entendiendo a la República Dominicana que es compromisaria de todo un conjunto de tratados y acuerdos a través de las Naciones Unidas que tiene que respetar, sobre todo aquello que tiene que ver con los derechos humanos, que dicho sea de paso, es mucha la cantinela que escuchamos con relación a los derechos humanos, pero se hace de ello lo que le da la gana a los que tienen el sartén por el mango y el mango también. Y miren el caso que se está dando con relación a Israel y Palestina, en donde no ha habido ningún tipo de derechos humanos, no ha habido una ONU que tenga suficiente calidad moral e institucional y fuerza para frenar eso. Al contrario, es un genocidio de gran magnitud. Y creo que en relación al caso haitiano, yo creo que toda potencia extranjera debe salirse de Haití y dejar que el pueblo haitiano, con sus fuerzas propias, resuelva los problemas que le han creado otras potencias extranjeras. Y hay que señalar que categóricamente quien tiene los controles de este caos son potencias extranjeras encabezadas por los Estados Unidos, en procura de la riqueza que subyace en el subsuelo del pueblo, el país haitiano. No es un asunto que se puede resolver con simple promesa o mirar las cosas sencillamente desde lejos. Hay que ir al corazón del problema, pero ese corazón del problema debe estar latiendo en función de los intereses del pueblo haitiano, y que la República Dominicana, quiera o no, tendrá que jugar un papel importante
a los fines de evitar que esa problemática cruce la frontera, que eso se puede dar. Sí. Eso se puede dar. De la misma forma que aquellos que mataron, ¿no?, al presidente haitiano pasaron por todo el territorio dominicano hasta llegar a Haití. Y no hubo ningún tipo de ojo que frenara y condenara ese tipo de procedimiento y de actitud antes de que se llegara al crimen del presidente Moïse. Bueno, muy interesante la conversación con don Marino, pero el tiempo usted sabe cómo es, don Marino. La oportunidad para otra ocasión, vamos a hablar ya de qué está haciendo el Frente Amplio aquí en la ciudad de Nueva York y en el exterior. Muchas gracias, don Marino. No, gracias a ustedes en nombre del Frente Amplio y del mío propio. Estamos trabajando a todo vapor para obtener un cambio cuantitativo y cualitativo en estos resultados electorales y cuando lleguemos a las instancias de poder con mucho más fe. Así es, señores, ahora gracias a don Marino y vamos nosotros a ver cómo andan las noticias internacionales con Rafael Díaz. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York, y su presidente, Roberto Roja. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, Dr. Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Cuando decidas declarar tus impuestos, Quality Tax Service, con el mejor servicio para la preparación de tus taxes personales y corporativos. Estamos comprometidos para hacer tus impuestos correctamente, para conseguir la devolución más precisa y el mejor reembolso posible. Con oferta especial para los retirados, traiga su formulario del Seguro Social y no tiene que pagar ni un centavo. Quality Tax Service. 1684 Grand Concourse en el Bronx, 718-466-2094.